Hola mis queridos amigos de Virgo, les queremos dar la bienvenida, mi gatito Peluinchis y yo, a este su canal. Bueno, el día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora y también por las personas que están en necesidad en este momento. También quiero orar y agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que hay maravillosas bendiciones para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo responderé con la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver un mensaje primero general para ustedes de parte de sus angelitos, de parte de sus ángeles, canalizado a través del tarot de los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Lo divino te ayuda a gobernarte. Bueno, tal vez estás teniendo muchos problemas y dificultades que te sacan de casillas, que te sacan la piedra, que como que quieres estallar, quieres explotar. Bueno, para que esto no te perjudique en tu salud emocional, física, espiritual y de pronto problemas que puedas tener con otras personas, encomiéndate o recurre a tus guías espirituales, reza, ora, medita, cualquier cosa que te permita a ti canalizar de pronto energías y que tal vez en determinado momento que llegue una dificultad como que no vayas a explotar, como que no vayas a, a salirte de tus casillas como tan feo y que esto te pueda perjudicar. Bueno, este angelito te está diciendo que si lo haces, si recurres a tus guías espirituales, bueno, vas a encontrar esa ayuda que buscas para poder dominar tu mal genio o tu cólera o tu frustración. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot el día de hoy, las cartas españolas, el día de hoy para ti que estás en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo real, es algo sincero, es una persona que estaba esperando. ¿Qué te estaba esperando realmente? ¿Qué estaba esperando esto, algo nuevo, algo totalmente novedoso en su vida en cuanto al amor? Eres alguien súper especial para esta persona, te quiere realmente, te ama realmente. Tu persona especial espera que la relación de ustedes siga adelante, que no se vaya a romper por los avatares de la vida, por el día a día, por, bueno, estas cosas que ocurren o de pronto por alguna infidelidad. Tu persona especial piensa que a veces escuchas demasiado a otras personas que te malaconsejan, que te dicen, ay, no, pues, ¿cómo va a estar usted con una persona? Te vas a amarrar. Y entonces como que a ratos escuchas demasiado estas voces y te ve a veces como muy inseguro, muy insegura. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, ustedes van a comenzar a cumplir sus sueños y sus deseos, pero en la vida de ustedes se va a atravesar alguien. Alguien se va a querer atravesar y hacer que la relación de ustedes fracase. Y va, no sé, los va a querer engañar a ustedes con algo, no sé, alguno de los dos los van a querer engañar. Bueno, pero es alguien que se quiere meter, es envidia, es, no sé, es tirria, es ganas de molestar la vida, es para que ustedes se separen. Entonces, si identifican a esta persona, bueno, háganla ustedes a un lado. El consejo de sus guías espirituales, que confronten a estas personas, que confronten a esta persona o a estas personas para que no se inmiscuyan más en su vida, a menos de que ustedes los inviten a que los aconsejen. A veces hay personas que, bueno, están opinando y opinando y opinando acerca de la vida de los demás sin que hayan sido invitados. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos a ti el día de hoy. El misterio de tu fe te salvará. Mira, al parecer esta situación que te digo de este engaño o de esta cuestión que se les puede estar presentando a ustedes y en este mismo momento va a ser cuidado, conjurado y enfrentado directamente por tus guías espirituales, por el cielo, por el universo, por aquello en lo que tú crees. Bueno, va a haber una situación de la cual el cielo te va a salvar a ti.
y a la relación de ustedes, por supuesto, por ende, porque es por lo que tú estás preguntando en este instante. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy. Bueno, esa carta me habla acerca de la consumación y está de manera invertida. Esa carta me habla acerca de un amor imposible que se está haciendo realidad para ustedes en este momento. Y también de esa persona que está queriendo interferir en la vida de ustedes, bueno, es alguien que vive enamorado o enamorada de alguno de ustedes dos de toda la vida, y que nunca se le ha hecho realidad. Y que esta vez también va a querer interferir en la relación de ustedes. Bueno, tenga cuidado con este personaje porque podría estar haciéndole la vida de cuadritos a ustedes dos. Vamos a ver ahora ¿qué me dicen las cartas para las personas que están solteritas en esta ocasión, en este momento? Bueno, al parecer estás teniendo pérdidas económicas, mi querido amigo y amiga. Tal vez, no sé, es una situación que inclusive tiene que ver con una persona muy, muy cercana a ti. Tienes que tener muchísimo cuidado porque hay personas que te quieren engañar, que te quieren estafar en cuestiones de dinero. Eres demasiado apasionado, apasionada, muy soñador. Tienes que poner los pies en la tierra con relación al dinero porque la verdad son personas que te quieren a ti, sacarte provecho de tu suerte, de lo que tú tienes. Muchísimo cuidado con esa situación porque te podrían estar prácticamente que desplomando. Bueno, ten muchísimo cuidado con eso. Haz realidad tus sueños, sigue adelante con tus sueños y con tus proyectos, pero fíjate bien de quién te está rodeando. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Mira, sufrirás una transmutación totalmente espectacular, un cambio de afuera hacia adentro, un botar toda esa piel vieja, todo lo viejo, todo lo antiguo va a quedar para atrás para ti, mi querido amigo y amiga que está solterito, solterita. Va a venir un cielo nuevo para ti, cosas totalmente maravillosas. Inclusive podría tratarse hasta de un traslado geográfico, irte para otra ciudad, para otro país, para otro barrio, bueno, para otro trabajo. Va a ser algo totalmente nuevo y maravilloso para ti. Vamos a ver ahora qué te dice a ti el tarot de egipcio para ti el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dice el tarot de egipcio. Mira, esta carta te está advirtiendo algo de ciertas personas que la verdad no están muy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en tu vida y con tu vida el día de hoy. No te digo que tú estés haciendo algo malo, no, es que estás causando demasiadas envidias en personas de tu alrededor y que la verdad no hayan la manera de fastidiarte. Ten mucho cuidado con esas personas. Yo creo que tú las tienes identificadas. Aléjate de esas personas porque la verdad no quieren nada bueno para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos para las personas que preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, parece que las dificultades y los problemas que tú tienes en cuanto a economía, bueno, comienzas a salir adelante, sí, luchando con lucha, pero sales adelante, no pierdas el ánimo. Ese mito te dice, sé misericordioso con tu familia. Hay personas en tu familia que están no pasándola no tan bien en este momento en cuanto a su economía y necesitan de tu ayuda. A pesar de que sean personas que te han hecho daño en algún momento, bueno, ayúdalas porque la verdad es que necesitan de tu ayuda. Bueno, el tarot egipcio me está diciendo que sí vas a lograr la fortuna, sí vas a lograr aquellos sueños y proyectos que siempre tú has querido con relación a tu economía, pero tienes que trabajar, seguir, empeñarte, no bajar las manos, seguir adelante con tus sueños, con tus proyectos, no aflojar, porque la verdad es que se viene un futuro maravilloso para ti con relación a tu economía, pero no pierdas el ánimo, sigue adelante. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Y bueno, muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz, mucha paz y los espero en una próxima oportunidad.